Buenas tardes, bienvenidos a la charla de hoy. Land-grant Universities and Indigenous Peoples. This event es parte de una serie de eventos públicos en curso de los centros interdisciplinarios de humanidad y explora las condiciones bajo las cuales la democracia puede florecer, las fuerzas que ponen en peligro la democracia y las intervenciones políticas, sociales, culturales necesarias para que la democracia alcance todo su potencial como sistema político inclusivo, equitativo y justo. Quiero asegurarme que los miembros de nuestra audiencia estén atentos a la función de preguntas y respuestas en la pantalla. Es un seminario web, no tenemos la capacidad de que la audiencia interactúe directamente con nuestro orador, pero puedes enviar tus preguntas en inglés o en español en cualquier momento durante el evento y los oradores las abordaron después. Podéis también recibir más información sobre el IHC. Soy Susan Derwin, soy directora del IHC. Y me gustaría agradecer a las intérpretes, que son las profesoras Viola Emilio y Aline Ferreira. Y también tenemos John Malicia como la intérprete de la lengua de señales. Agradecemos a Adam, a Erin y Paula Schiffer. La charla de hoy es copatrocinada por el Grupo de Investigación del IHC y el Grupo Indígena Colectivo y Americano de Latinoamérica, AIIC. Me gustaría agradecer también a los convocantes del AIIC, Candace Wade, profesora de inglés, y Margaret McMurton, estudiante de posgrado en estudios religiosos, por proponer el evento de hoy, tanto por la importancia del tema como porque también ha abierto un camino para que el IHC explore formas en las que podremos desarrollar más colaboraciones como esta. Me gustaría agradecer también al pueblo Chumash, que son los custodios tradicionales de la tierra en las que se encuentra el centro interdisciplinario. Es un placer para mí presentar a nuestros oradores, Tristan Atone y Robert Lee. Tristan Atone es miembro de la tribu Kiowa y también editor del Texas Observer. Ha dado charlas en varios medios, incluyendo PBS NewsHour, National Native News, NPR, Al Jazeera American, High Country News, donde ha desempeñado como el papel del editor de asuntos indígenas. Sus historias han ganado múltiples honores y premios de investigación. En el 2017 recibió una beca en la Universidad de Harvard. Robert Lee es profesor de historia estadounidense en la Universidad de Cambridge. Su investigación se centra en el despojo indígena y la formación del Estado estadounidense en el oeste americano del siglo XIX. Recibió el doctorado en Historia de Berkeley, maestría en Estudios Americanos en Heidelberg y licenciatura en Historia y Economía en Colombia. Os presento Robert y Atone. Gracias, Susan, por la introducción. Gracias a todos por la invitación. Bob y yo vamos a hablar y vamos a empezar dando un repaso y presentando la plataforma que hemos desarrollado. ¿La pantalla está bien? Sí. Como recuerdo, si queréis podéis usar el hashtag LandGrantU. Por favor, si queréis, por favor, usar y compartir en los medios sociales. Vamos a hablar cómo las universidades están involucradas en este tipo de investigación. En 1862, Lincoln firmó
este acuerdo. Y la historia que escuchamos es que la universidad recibió este regalo de la tierra, pero la tierra fue All, the act redistributed apropiada nearly 10.8 million acres of land from more y than 200 tuvimos como for the benefit of 52 colonies. That land, when grouped together, este material, esta tierra. But the Morrill Act's footprint is broken up into almost 80,000 parcels of land scattered Lo que across. tenemos 8 son como 80,000 partes de tierra. Through our 2-year investigation, we've been able Durante 2 años de investigaciones pudimos individual land parcels better understand the relationship analizar mucho de estas tierras para estudiar y comprender toda la historia de colonialismo y la relación con la tomada de tierra de los indígenas. Bobby. Bob, Thanks, Kristen, and thank you for the invitation to gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar sobre el trabajo story and website and database that we que organizamos aquí con este sitio web. Voy a presentar un repaso sobre el proyecto que tenemos 1862 and our y que también tiene que ver con el acto del 1862. of university land has been really Las tierras indígenas ha sido un asunto, un tema muy debatido en los últimos 5 años. natural springboard into the topic. In 2014, for instance, En 2014, wrote a book in Indigenous Peoples History un libro fue escrito where she flagged the en que esta autora habló sobre from the perspective of decolonizing las perspectivas de la decolonización de las tierras. Sharon Stein, who Y también hablamos de Sharon Stein, que habla en este artículo, y Margaret también habla. Hablamos mucho sobre el tema del 1862, de la toma de tierras de los indígenas para expandir el sistema de agricultura. Y vamos a hablar sobre cómo este proceso fue desarrollado desde entonces. like Virginia Tech that tried to Pensamos en Virginia Tech, por ejemplo, que están intentando hacer un mapeo de sus escuelas snags y intentaron investigar, pero tuvieron problemas. instance, Michigan State También en Iowa, Michigan State, Nebraska, in their Morrill Act parcels. ellos han mapeado parte de esta tierra y han preguntado quién de realidad de quién de realidad eran estas tierras. Hemos visto estudiantes de posgraduado, profesores, trabajando en el tema, intentando comprender mejor esa relación entre las tierras y la universidad. And colonialism that are really Hablando de campus, de colonialismo, the Native American and Indigenous Studies Association la asociación AIIC putting out an issue ha hablado mucho sobre el tema también. McGrath University también, con muchos investigadores hablando del tema. Y eso nos dice que es un momento muy interesante para hablar sobre el tema, sobre ese tema que ha sido ignorado por tanto tiempo, que es el tema de la relación entre las tierras, de esa concesión de tierra y apropiación de tierra y las universidades. the senator who proposed the legislation. You see it in La propuesta de legislación se puede ver, se pudo percibir en el discurso de Harris hace algunos días. Ella habló mucho del tema de la democracia en los Estados Unidos, pues hay muchas colaboraciones aquí y hablamos de esta correlación entre endowments y las tierras indígenas. of research began in 2018 when Tristan Pues a la investigación hubo un aumento en el número de investigaciones en 2018, que fue un momento crucial. Yo soy historiador y Tristan es un and the project that we developed was to periodista. the goal was to try and unspool the Aquí la meta es Act knot discutir el tema moral that benefited a single university
no hablando solamente de una universidad particular o un estado particular, pero hablar de toda la situación y pensar en todo el sistema en que tenemos toda esta expropiación de tierra y cómo eso impactan los grupos. Si pasamos a al próximo slide, lo que tenemos es pues la transparencia anterior. Ahora hablamos del mapa. Ese es el resultado de nuestra investigación de una manera muy condensada. Vamos a hablar en las próximas transparencias del proyecto, pero lo que tenemos ahora aquí es, vamos a hablar del acta moral. Eso en realidad, este repase de tierra empezó antes de 1862. Pensamos en Mississippi. Las universidades del estado de Michigan, Pensilvania, empezaron en realidad antes de 1862. La ley Morrill creó efectivamente a nivel de toda la nación un sistema de expropiación y de posibilidad de expropiar tierras indígenas para establecer universidades. Y también para pasar actas locales, leyes locales para hacer lo mismo de la expropiación de las tierras locales. Había, por ejemplo, una ley sobre que se refería al ferrocarril del Pacífico, por ejemplo, que también expropiaba tierras indígenas, y esto precede el Morrill Act del 1862. Estamos hablando de millones de acres a través de todos los Estados Unidos. Los estados, entonces, los estados que no podían vender oficialmente estas tierras, en realidad las metieron como parte de los legados para establecer nuevas universidades. Algunos eran públicos, algunas eran universidades públicas como la Universidad de California, otras eran universidades privadas. Pero venían en general podemos decir que estas eran las tierras de 250 tribus distintas a través de los Estados Unidos. Y en California simplemente ni siquiera se vendió la tierra, se vendía la tierra, el Estado simplemente la expropió. So $400,000 was paid, and when you look at how much en el caso de la Universidad de California, se trataba de 400,000, se pagaron $400,000 que en día de hoy son un número incomprensible casi de dinero, de dólares. Aproximadamente la mitad de 500 mil millones de dólares. Y lo que quisiera hacer es hacer una comparación aquí. En algún caso, por ejemplo, la nación Chippewa contribuyó más de 1 millón de acres para varios, que se utilizaron para varias universidades. En California, que ustedes ven evidentemente a la izquierda del mapa,
Aquí se trata de lo que proviene directamente del Morrill Act, de la ley Morrill, es decir, es el resultado de una sola singular ley. Deje que les diga algo más sobre cómo funcionó la ley Morrill. Lo vemos en esta transparencia. Había dos maneras para distribuir la tierra a través del Morrill Act. A la derecha tienen estados del este, y como los estados del este de los Estados Unidos no tenían tierras públicas, prácticamente se le dio cupones para que escogieran parcelas de tierra a través de los varios estados. En el caso de los estados del oeste, porque sí había tierras públicas, por ejemplo, en California, ellos recibieron tierras y tuvieron la posibilidad de escoger tierras adentro de su propio estado, en vez que escoger tierras afuera del estado. Idaho hizo lo mismo. Mapear todas estas parcelas y hacer lo que hicimos en el trabajo o con el trabajo de escudriñar todo lo que había en los archivos, podemos reconstruir cuál fue el número de las superficies de las parcelas que se expropiaron y se utilizaron para estos propósitos. Ese es parte de nuestro proyecto. Si vamos a la próxima transparencia, podemos ver un ejemplo de una parcela específica. Esto es algo que Margaret hizo. Vamos a ver, por ejemplo, utilizamos una foto de satélite para ver un territorio en Tucson, en Arizona. Y nuestro fotógrafo fue a visitar en el terreno, sobre el terreno, las parcelas para tomar fotos y apegarlas a las conexiones satelitales, de las fotos satelitales. También lo que hacemos es un pasaje de fase en fase de las consecuencias de cómo funcionaba la ley Morrill desde el principio al final. Primero, el Parlamento hizo esta oferta a los estados a través del programa establecido por la ley Morrill. Como decimos, algunas de estas tierras habían sido expropiadas anteriormente y otras fueron expropiadas subsecuentemente a la ley Morrill. La cantidad de la tierra dependía de la cantidad de los representantes estatales en el Parlamento. En 1860, es decir, ¿cuántos eran los delegados en 1860? Evidentemente había una diferencia en cómo, decíamos, los estados del este podían seleccionar o obtenían las tierras expropiadas, y como en el oeste eso ocurría. En algunos casos, las universidades establecieron oficinas de bienes inmuebles para ocuparse de estas tierras. Y ahora lo que quiero explicar es cómo funciona el sitio web a propósito de que construimos. Sí, una de las cosas que hemos hecho es compilar todos los datos que encontramos en los archivos y hacerlos públicos.
queríamos que todo el mundo tuviera acceso, a pesar de que no pudieran utilizar un spreadsheet, por ejemplo, y hacerlo lo más transparente posible. Y también, por eso también hicimos mapas interactivos. Aquí están las páginas de la Universidad de California, por ejemplo. Ven cuántos estudiantes tienen, cuándo se establecieron, cuánta tierra obtuvieron. Lo que te permite ver las conexiones entre las universidades y otros terrenos que de alguna manera contribuyeron al establecimiento de la universidad. Allow the website to locate you and find out if you live next to Las cruces que ustedes ven en la izquierda individualizan los que hacen el query, los que hacen la pregunta, y les dicen si ellos se encuentran en un territorio expropiado a través de esa ley. Y también lo pueden hacer a través de una dirección para ver si esa dirección en la que ellos están interesados efectivamente corresponde a una de estas parcelas. También tienen la opción de ver cuál es la correspondencia entre estas tierras y las fronteras de los estados. También hay enlaces externos, evidentemente, que tienen que ver con otros programas que no son directamente conectados con este proyecto. Y también hay conexiones a distintas páginas de las universidades mismas. Si luego hacen el mapa más chico para ver más territorio, entonces pueden ver cuáles son las conexiones que la universidad ha establecido con otras instituciones y otros lugares. Y para cada una de estas parcelas de terreno se han creado miles de páginas con información y conexiones. Si ustedes ven una parcela específica en California, pueden hacer clic, y cuando hacen clic, esto es lo que ven. ¿Cuál es el convenio que se firmó? ¿Con quién se firmó? Y a través de esta misma página, por ejemplo, pueden empezar a construir una narrativa a propósito de lo que ha ocurrido para esa parcela. Y también tienen conexiones con las fotos que se han sacado a propósito de las parcelas mismas, como estábamos comentando antes. Por ejemplo, el ejemplo de Directors Guild of America, nuestro fotógrafo tomó estas fotos, pudo tomar estas fotos y se han conectado a la parcela original. A veces son residencias privadas. A veces se cedieron estas tierras a través de convenios no ratificados por el Parlamento. Y en algunos casos no se pudo hacer un pasaje de la propiedad porque el convenio no fue ratificado oficialmente. Duwamish and Suquamish tenían esta tierra y luego fue expropiada. Y también se puede obtener la información sobre de cuántos centavos efectivamente se pagaron en compensación para estas tierras. En este caso, esto está en Nebraska, que se cedió en 1825.
este lugar donde se dejan los coches ya inutilizables fue en 1821. Es decir, que hay todo tipo de tierra que se expropió para de las naciones indígenas para todo, todo tipo de propósito. Also, there's still a lot more work to be done. Evidentemente hay un montón de trabajo que todavía está por hacer. Universities, nearly a third of the schools in the system still Una tercera parte de las escuelas de las universidades de Estados Unidos todavía no se han incorporado, digamos, al programa. La Universidad de California era una de ellas. Hay que notar hay que notar que prácticamente la ganancia de que estas universidades han percibido a lo largo del tiempo a través de estas expropiaciones de parcelas de terrenos todavía está por calcular. Voy a hablar un poco sobre la última cosa que habló Tristan, pero antes quería decir que el proyecto tiene 3 capas. Pues levantamiento de datos, hay una historia que ponemos, que arreglamos y organizamos en las que escuchamos y analizamos los datos y escuchamos las historias de diferentes universidades para poder contar la historia y entender la conexión entre la expropiación de tierra violenta y la prosperidad de las universidades. Pues así podemos explorar los datos de manera más intensa. Tenemos mapas de interacción, podemos analizar las páginas y cada uno puede usar la mejor manera y utilizar y analizar los datos que hemos recogido. El material que tenemos ahí en este grupo de datos fue organizado para que podamos contar esta historia y los datos están disponibles a todas las personas. Y el mapa que hemos usado también, que estamos usando también. Y eso nos permite a todos nosotros analizar los datos con más profundidad. A cada estudiante que quiera de verdad analizar los datos, ahí están disponibles a todos. Hay mucho más para aprender a partir de esos datos. Podemos tener gente, no queremos que la gente siga haciendo la misma cosa siempre. Así que ponemos ahí los datos para que la gente pueda analizarlos. Tenemos los archivos, vamos a pasar a los próximos archivos. Es un guión para los datos, cómo organizamos los datos, qué tipo de datos tenemos, todo está en inglés. Podéis usar un Excel, por ejemplo, para analizar los datos. Podéis analizar los datos que están ahí. Es un banco de datos muy largo, muy grande. Y todo está explicado en el guión. En la próxima pantalla lo que vemos es parte de los datos. Ahí tenemos un spreadsheet con millares de líneas de datos. Y hay mucho más en el sitio web. Hay enlaces para los datos sobre cuándo esta tierra fue dotada. Todo este material está ahí y les decimos a vosotros que podéis usarlo
para utilizarlo en las clases, en proyectos de investigación, y mucha gente lo está haciendo. Vamos a hablar sobre lo que la gente ha hecho con esos datos. Por ejemplo, esta idea de usar los datos públicamente nos ha permitido un desarrollo muy grande e interesante. Aquí hablamos de lo que deben las universidades a los grupos indígenas, COVID-19 really pues con dominating news coverage. el tema del COVID. Nuestros datos en realidad nos inspiran mucho a analizar, pues podemos analizarlo de manera muchísimo más profunda. People, really just a ton of different stuff that's come out in terms of how Muchas cosas se pueden usar y sí se están haciendo con esos datos y con el tema. Hemos visto muchos movimientos en las universidades también. Florida, Yale, Cornell. Y vemos que hay mucha investigación, hay una demanda para investigación por parte de los investigadores, y hay un aumento en el número de becas en realidad para que se trabajen con estos temas. Millares de estudiantes de posgrado y de graduación pueden usar esos datos. Missouri, por ejemplo, ha usado este material, parte de este material como obligatorio en una de las clases. Cornell, por ejemplo, pues repasos similares están ocurriendo en Connecticut, por ejemplo, con una manera de hacer que los estudiantes se involucren más con este tema. Pues hay también una propuesta de organización, de una conversación con First Nations Development Institute. También Washington State University está involucrada. UW has pledged to commission a team to Y la determine universidad quiere trabajar con el tema de reconsideración. También la Universidad de Minnesota. Pues vemos mucho trabajo local en las universidades por parte de los estudiantes. Esa es parte del proyecto y nos alegra mucho poder hablar sobre el tema, y estamos aquí disponibles para contestar a cualesquiera preguntas que tenéis vosotros. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. Voy a empezar con una. Mencionaste que, solo para clarificar, hay diversos movimientos en las universidades con estudiantes de posgrado y graduación. Por ejemplo, Ohio State University. El plan de reconciliación es algo que ha sido propuesto o la administración de la universidad está trabajando en el tema. Eso es una propuesta. Lo que vemos ahora es la administración. Normalmente, las administraciones ignoran el tema normalmente. Pero lo que vemos es que most fascinating about how this is being kind of bubbling up and pushing up. And obviously administrations. Claro que las administraciones van a tomar el tema con más seriedad. Thank you. Gracias. I just add about this really coming up from students. Pues quería añadir que hay muchos estudiantes, por ejemplo, el programa de Ohio es nuevo. Es pues a lo mejor del mes pasado.
Yo no tengo la información aquí, pero a lo mejor si podéis encontrar la información, podéis compartir con nosotros en el chat. Pero hay una beca de la universidad para trabajar con el tema, para que la universidad empiece a trabajar en este tema de investigación con más seriedad. Por ejemplo, tenemos muchas preguntas sobre cómo accesar el material. Y vosotros dijisteis que el material está disponible para cualquier persona que esté interesada. Si estáis buscando por los datos, está en la página principal. Y si puedes clicar. Y también han preguntado si las transparencias estarán disponibles. Pues sí, el material estará disponible en nuestro website de IHC en las próximas semanas. Hay sugerencias sobre cómo este sistema de injusticia va a cambiar. Si hay una solución, puedo empezar con, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? No hay una respuesta clara para todas las universidades. Lo que sabemos es que la universidad y la comunidad están tomando el tema de maneras diferentes. Free tuition or tuition assistance. Pues to- estamos hablando sobre el tema de que algunos estudiantes no paguen las mensualidades de la universidad, por ejemplo. seen a lot of conversation about Hay mucha charla sobre through whatever means are necessary. That's typically legislative action, but those are kind of the strains that I'm seeing Pues, here. And son temas que estoy viendo aquí, free tuition. por ejemplo, con la ayuda con becas para los estudiantes o con... The university or También hay que llevar en cuenta las complejidades de la universidad y de los estudiantes y de las tribus. Una de las respuestas más fuertes sobre el tema viene de los estudiantes de Cornell. Pues el tema está subiendo a un nivel más alto de la jerarquía. Están hablando de las mensualidades de la universidad, del espacio para los estudiantes indígenas, para la mejora del sistema. Y también sobre cómo enseñar y transformar programas en cursos sobre los estudios indígenas, creando oportunidades para que los estudiantes estudien en un currículum reprogramado, reanalizado. No hay una solución para todos. Hay como más de 50 comunidades involucradas hablando sobre cómo pueden contestar a esa información. Gracias. ¿Puedes, por favor, hablar sobre la ausencia de la Universidad de Puerto Rico en la lista y también la Universidad de Hawái? Uno de los participantes pusieron ahí, pues hay una razón por la que no incluyeron a Hawái. Sí. Puedo contestar. La manera en que estructuramos el estudio para centralizar la tierra, el enfoque es en la tierra. Queremos comprender dónde estaba esta tierra, dónde está la gente, de dónde vinieron, para dónde van y cómo la tierra ha cambiado, ha tomado otra forma. El título del Land Grant University, de la universidad que tiene esa tierra, en el caso de la Universidad de Hawái, ellos han recibido una dotación del gobierno federal, lo que fue similar a Guam, Puerto Rico.
son situaciones similares. Las universidades han recibido esta dotación. Es la misma cosa. University system in the 1990s. The land grant university system starts out El sistema de becas de la universidad of 1890. pues viene de 1890, pero en realidad A community of universities se ha vuelto se ha cambiado en un sistema de universidad in the United en el que States that tenemos fund these land grant las universities. universidades que reciben estas tierras, Still pues retained by these universities, although we found that 500,000 acres is retained by the states for the universities. This has been mucha de sold. esta tierra está detenida por los estados para que se pueda dedicar esta tierra a las universidades. Are not a significant part of the operating expenditures, although they were in the early days. It's sort of the seed money that starts a system. But where that seed money came from wasn't ¿De always land. dónde este dinero viene, por ejemplo? No es que era siempre tierra, eran otras cosas. Excluded from the study, although we would encourage others to look into it. A lo mejor Land grant universities les pediría a otras personas que pueden echar un vistazo en esos datos, pero lo que sabemos es que did not come through the Morrill Act of 1862. algunas de las tierras no vienen de este acto de 1862. Which is not on there, but is a land grant university. This is the case with the University of Alaska Es el caso con Alaska, on there, but also que también no está ahí, received land, but through a different system of law. que recibieron tierras, pero a través de un sistema diferente de leyes. You do have any plan to expand this work? Y hay un plan para expandir este plan. We would like to see that type of work done. Nos gustaría ver este tipo de trabajo realizado. Hay gente hablando sobre el tema. Active project, No tenemos un proyecto en este momento, pero si miramos a las pantallas anteriores, a las transparencias, North Carolina. la Universidad de North Carolina, pues ellos tienen más informaciones sobre el movimiento. College, Es el caso también de Jefferson College. there are lots of laws. Hay muchas leyes sobre la distribución en el dominio público y hay mucha investigación que involucra millares de leyes y muchas de estas involucran colegios y universidades. Y así estamos simplemente empezando a comprender cómo ese sistema funciona. That I mentioned earlier in the He mencionado antes, some discussion of this in regards to pues vamos a tener una discusión sobre, por ejemplo, el caso de las universidades de Ohio y Wisconsin. Add to that as well in terms of not having another project is that También yo quisiera añadir, on this, the budget around this was fairly massive for el proyecto que produjo esta información fue enorme y habría la posibilidad de expandirlo en muchísimas direcciones. Sin embargo, lo que falta es el tiempo. that we've even been able to do here. Es casi milagroso que hayamos podido llegar hasta este punto. Still have land. We were really lucky to be able to do that. Um, And that's sort of arrived out of a fluke on some level too, just sort of Y de alguna manera tuvimos suerte down and do our due diligence about porque no siempre, evidentemente, se puede encontrar la fuente de la creaje de las parcelas. an email to me saying, oh yes, we have no Por ejemplo, la Universidad de Utah lucky catch on. nos contestó sin tomar una posición, por ejemplo. Ocean's 11 team here to pull it off. Quizás ustedes pueden ver esto como si fuera un tipo de Ocean 11, un equipo Ocean 11 que tuvo suerte a veces en tener contestaciones sí, de colaborativas. Script system to sell to speculators. La pregunta es, aparte del
aparte de las leyes relacionadas con el Morrill Act, los especuladores que tramitaban terrenos, ¿encontraron algo en este propósito? Quizás los que recibieron este tipo de convenio fueron fueron los especuladores relacionados con el ejército. Lo que pudimos ver en el siglo XIX fue un mercado secundario para esos cupones de tierras expropiadas. Eso podría ser veteranos de las guerras, por ejemplo, del 1812. Los veteranos tienen estas tierras como compensación, lo venden a un agente de inmuebles y entonces se consolidan muchas parcelas en las manos de los especuladores inmobiliarios. Por ejemplo, eso evidentemente se tiene que considerar bajo el trasfondo de la pobreza en el posguerra de la guerra civil. Y el hecho de que con la falta de comunidades comerciables, evidentemente el valor de las tierras aumentó considerablemente. Una de las universidades, por ejemplo, que cambió tierras por dinero en efectivo fue Cornell, por ejemplo. Entonces, hasta las universidades mismas que tenían tierras, las vendían esas parcelas a los especuladores de inmuebles. Also to fold back in the profits that he makes through speculating, which really supercharges the returns. Evidentemente, todo este tipo de especulación hizo que universidades como Cornell, por ejemplo, se hicieron muy ricas utilizando este tipo de tramitación de tierra, de compra-venta de tierras. Mil gracias. Aquí hay una pregunta bastante larga. Hay formas de expropiaciones de tierras que se han evidenciado más que otras. Pero además de la diversidad de las devoluciones de las tierras, ¿cómo podemos utilizar su investigación para cambiar el tipo de instrucción y formular un tipo de educación que regenere las prácticas de las interacciones entre universidades y pueblos indígenas? Yo estaba pensando en el poder de esta historia y lo que Bobby comentaba, que empieza a desilvanar en realidad el proyecto americano en general. Es decir, que hay que cuestionar cuáles son los principios sobre los cuales este país se fundó. Principalmente es una cuestión de justicia que se necesita adjudicar todavía. Y aquí es donde yo creo que este proyecto tiene poder y simplemente para iniciar este tipo de conversación y simplemente para hacer ver cuál es la cara de la justicia hoy en día. Esta información, quizás la metodología que nosotros aplicamos para encontrar esta información se puede aplicar a muchos otros proyectos.
por ejemplo, nada se pagó como compensación a las tribus de Arizona porque no había convenios. Y esto nos podría hacer pensar verdaderamente en la legitimidad del Estado de Arizona como institución. Es decir, los detalles específicos de cómo se puede cambiar radicalmente la educación son parte de el ponerse la pregunta de si los Estados Unidos verdaderamente son una institución legítima legalmente a través de la reevaluación de la justicia, podemos llegar también a una discusión más abierta sobre la democracia y la naturaleza de la democracia. Más allá más allá del devolver las tierras a las tribus indígenas a las cuales fueron expropiadas, y sin embargo pienso que como la democracia está formulada ahora, no llegaremos a la devolución de estas tierras. Esta es una pregunta muy importante. Nuestra historia puede ayudar a formular la pregunta de a quiénes sirven verdaderamente las universidades que están establecidas sobre estas apropiaciones de las tierras. Evidentemente hay juegan un papel en la supremacía técnica, en la supremacía científica, en el poder que otorgan al Estado, pero evidentemente también habría que considerar la expiación hacia la violencia, por la violencia causada y la desigualdad. Hay una resistencia por parte de las universidades tradicionalmente afroamericanas en comparación con las universidades establecidas sobre este tipo de expropiación. Me gustaría ver mucha más información, más investigación para empezar este tipo de conversaciones, porque hay muchas conversaciones que tendríamos que tener a este propósito. Sin embargo, no nos han cuestionado, no nos han criticado verdaderamente por publicar esta información. Hasta nos ha sorprendido esto. De 52 universidades, hay 2 que recibieron legados a través de tierras que se les otorgaron a través de la segunda ley Morrill. Y por eso algunas universidades, por ejemplo, no hicieron parte de este estudio porque no hacían parte de la misma legislación que otorgó estas tierras a las universidades. Tenemos tiempo nada más para una última pregunta. ¿Tienen alguna idea sobre cómo la Universidad de California podría utilizar sus recursos naturales para devolver las riquezas que han tomado de las tribus indígenas? ¿Hay alguna idea a propósito de compartir el manejo de las tierras que la Universidad de California tiene todavía o
es decir, compartir el manejo de estas tierras o de esas riquezas a través por parte de la universidad y de las tribus, ¿es posible? Rosalie Fanchel, a graduate student at Rosalie Fanchali, una estudiante graduada en UC Berkeley, organizó convenios y demostraciones, y eso era una de sus ideas para compartir o para reformar el tipo de relación que se establece de aquí en adelante a propósito de las universidades de California y las tribus. Yo no me había enterado de estos esfuerzos y no había oído de estas posibilidades de compartir el manejo de las tierras. Y simplemente, simplemente por iniciar este tipo de conversación, ahora estamos más al día de cuántas posibilidades hay para reconciliación y para compartir el manejo. Quisiera añadir, hablando de la devolución de las tierras, eso siempre es problemático. Eso es complicado simplemente porque falta imaginación. En realidad, no es difícil de hacer, simplemente falta la voluntad por hacerlo. Your research materials, as you posted them, seems like that's going to advance the Evidentemente, el tipo de material que ustedes han puesto en línea, evidentemente eso quizás fomentará la creatividad y la imaginación, y seguramente nos ha dado un espacio excepcional para empezar este tipo de conversaciones. Gracias por sus presentaciones a Tristan y a Bobby. Quisiera pedir a nuestro público que llenen la encuesta después de este webinar y que vamos a poner toda la información del webinar online en las próximas 2 semanas. Mil gracias por todo y hasta luego.